Hola, soy Agus. Bienvenidos nuevamente a Creaciones Poliméricas. En el video de hoy les voy a mostrar cómo hacer este efecto de mármol azul combinando arcilla polimérica, pintura acrílica y polvos de mica. Voy a estar utilizando de base el color azul noche de arcilla polimérica Sculpey Soufflé, al cual lo voy a mezclar con un poco de pintura acrílica de un color azul metálico y polvo de mica de color perlado o color nacaré, que le va a dar ese efecto bien característico de la piedra. Luego, para darle un detalle de brillo a la pieza, voy a estar también utilizando un poco de papel oro. Así que sin más, lo voy a ir dejando con el video. No sin antes recomendarles que si aún no están suscritos, los invito a suscribirse al canal. Eso ayuda mucho para que siga creciendo la comunidad. También cualquier consulta o sugerencia que tengan para próximos videos lo pueden dejar en la caja de comentarios. Me gusta interactuar con la comunidad y todas sus consultas son bienvenidas. También recuerden que está la opción de membresías del canal, con el cual ustedes pueden acceder a contenido exclusivo. Incluso pueden acceder al curso de arcilla polimérica que está disponible en la pestaña cursos. Toda la información se la voy a dejar en la descripción de este video. Y aprovecho la oportunidad para saludar a los miembros que se han unido al canal. Muchísimas gracias por el apoyo. Así que sin más, los voy a ir dejando con el video. Que lo disfruten. Bien, como les comenté al comienzo del video, estoy utilizando de base el color azul noche de arcilla polimérica Sculpey Soufflé, al cual estoy acondicionando un poco sobre la mesada de trabajo, estirándolo con mis manos para que la arcilla quede mucho más trabajable, mucho más flexible, y luego la voy a cortar en pequeños trozos, de formas irregulares, porque de esa manera va a tener mucha más intensidad el efecto piedra. Una vez que ya tenemos los trozos de arcilla cortados, procedo a aplicar un poco de polvo de mica de color perla, nacaré, blanco sobre la arcilla, y también vamos a poner un poco de pintura acrílica color azul para acentuar mucho más el efecto del color. En este caso es un color azul metálico y lo vamos a mezclar todo junto. En este caso es la mica que agarre color con la pintura acrílica y que genere esa capa exterior, como ustedes pueden ver, que queda bastante un azul platinado sobre la superficie de la arcilla. Ahora, cuando terminamos de mezclar todo esto, vamos a aplicar un poco más de polvo de mica blanco para acentuar mucho más el efecto piedra, sobre todo que quede mejor las vetas características de la piedra, y vamos a proceder a aplicar arcilla líquida translúcida, o también pueden aplicar adhesivo Sculpey. Esto lo que nos va a permitir es que una vez que nosotros liguemos todos los elementos y cocinemos en el horno, las piezas no se partan y queden completamente firmes. Recuerden que si utilizamos pintura acrílica es importante utilizar este medio líquido, porque es lo que nos va a permitir que las piezas se cocinen todas juntas y de esa manera no se partan luego de cocinar. Para darle un poco más de brillo, estoy aplicando un poco de papel oro. Y como ven, mezclamos todo bien y vamos a proceder a hacer una reducción con las manos. Comprimir un poco todos estos trocitos y luego lo que vamos a hacer es asegurarnos que cada una de las caras estén bien lisas, para así luego cortar en láminas y descubrir el efecto o el patrón de piedra. Bien, ya tengo toda la mezcla realizada y lo que hice fue dejar aproximadamente unos 30 minutos para que la pintura acrílica se seque por completo. Esto me va a ayudar también para que cuando cocinemos la pieza no tengamos ningún inconveniente y estar seguros de que la pintura acrílica está 100% seca antes de cocinar. Ahora estoy cortando las láminas de unos 4 a 5 milímetros de espesor aproximadamente, para luego sí unirlas todas desde los extremos y formar una sola lámina de arcilla que vamos a estirar con un rodillo y unas guías de madera que nos van a permitir obtener un grosor parejo. En este caso va a ser de 3 milímetros el grosor que vamos a utilizar para hacer estos pendientes. Una vez que terminamos de estirar toda la arcilla, vamos a estar listos para cortar la forma de los pendientes
y de esa manera ya estar preparados para cocinar las piezas. Bien, ya tenemos la forma de los pendientes recortada. Lo que estoy haciendo es posicionándolo sobre esta vasija de cerámica y vamos a cocinarlo en horno convencional a 130 grados Celsius durante aproximadamente 30 minutos. Me estoy ayudando con este puntero para hacerle los orificios a las piezas antes de cocinar. Eso me va a facilitar mucho luego colocar los enganches. Y para pegar las bases de metal, lo que estoy utilizando es un poco de arcilla líquida transparente, al cual le vamos a poner sobre el cabezal un poco del color de arcilla que utilizamos para hacer la pieza, que me va a servir para ocultar la base de metal y también generar mayor adherencia y de que esa manera no se separen las piezas con facilidad. También se puede usar resina UV o super glue de secado instantáneo para pegar las piezas luego que la arcilla ya esté cocinada. Eso va a depender un poco de cómo ustedes se sientan más cómodos trabajando. Una vez que terminamos de pegar los cabezales, cocinamos las piezas y les muestro cómo quedaron luego de cocinarlas. Ya pasaron los 30 minutos, lo que hago es dejarlas enfriar a temperatura ambiente antes de desmoldar. Como pueden ver, aquí ya tenemos las piezas horneadas, pueden ver que están bien cocinadas porque las puedo blandir, tienen esta flexibilidad que hace que las piezas no se partan y eso también es gracias al haber utilizado arcilla líquida junto con la mezcla que hicimos de pintura acrílica y polvo de mica. Lo que voy a hacer ahora para de alguna manera embellecer y retirar algunas impurezas es lijar los bordes, sobre todo para quitar el filo del uso del cortante y algunas pequeñas impurezas que pueden haber quedado en la superficie. Para ello siempre recuerden que debemos lijar con una lija al agua, en este caso es un número 400, pero siempre es un grano fino y vamos a ir mojando la pieza y la lija para ir retirando todos los restos que vamos lijando y con la yema de los dedos vamos corroborando que se vayan alisando los bordes y revisando que no haya quedado ninguna impureza. Bien, ya terminé de lijar las piezas, como pueden ver allí retiré todos los filos de los bordes y impurezas que había en la superficie para que quede mucho más nítido el efecto piedra. Lo que hago ahora para resaltar el color es aplicarle una capa de esmalte de secado al aire a base de agua, en este caso es un esmalte Sculpey. Pueden utilizar también ustedes si lo desean resina UV. Es opcional, no es obligatorio. En este caso me gustó porque va a acentuar un poco más los colores y va a generar mucho más nitidez al efecto de mármol azul. Pero como les digo, este paso es opcional. Bien, ya secó el esmalte, demora aproximadamente 30 minutos en estar completamente seco. Quedó mucho mejor el brillo, resalta mucho más la intensidad de los colores. Lo que resta ahora es armar los pendientes colocándole los enganches y aquí pueden ver cómo quedó el resultado final. Se ve muy bien el color azul que tiene esos veteados blancos que fueron con los que agregamos del polvo de mica y también se puede llegar a ver algunos veteados un poco más celestes que es la combinación de la mica con la pintura acrílica. Así que bien, espero que les haya gustado este tutorial. La idea era mostrarles una forma de combinar estos elementos como es polvo de mica, arcilla polimérica y arcilla líquida. Si les gustó el video ayuda mucho dándole me gusta, compartiendo y dejando su comentario. Nosotros nos vemos en un próximo tutorial de arcilla polimérica. Muchas gracias por ver este video. Chau chau.